Buenos días, saludos a los integrantes de la cátedra Criminalística Aplicada. Les habla su docente Joaquín Valles. En nombre del IESIP y el mío propio, le doy la bienvenida a esta cátedra. Vamos a iniciar hoy con el tema 1 correspondiente a la criminalística. Comenzamos entonces. Tenemos que hablar de las épocas de la criminalística. Históricamente, la criminalística pues tiene tres épocas. La época precientífica, que era la fase equívoca, la época del individualismo empírico, la fase empírica, sin ningún basamento científico, y la época científica o fase científica, cuyo gran precursor fue el doctor Hans Gross. A la hora de la época precientífica o fase equívoca, pues tenemos que hablar de la pesquisa de Vidocq, quien fue un personaje que tuvo un inicio criminal y después se pasó al bando de los buenos y se convirtió en un ilustre investigador policial. Él es uno de los precursores de esta fase, la cual se caracterizaba, entre otras cosas, por la tortura, la superstición, más que todo basada en creencias religiosas. La época del individualismo empírico o fase empírica, que se basaba en meras experiencias individuales, ¿sí? Ensayo y error, y en el aprendizaje de los conocimientos que se iban perfeccionando solo a través de dichas experiencias. Ahí prevalecía ante todo la intuición del investigador sobre el razonamiento. Y la investigación criminal adquiere algo de cierto tecnicismo. Seguidamente nos encontramos con la época científica, que es la época en la cual nos encontramos. Ahí prevalece la fase científica, que es la fase sobre la cual se basa la criminalística. Se hizo más experimental al tiempo de que se desarrollan los métodos de investigación técnica. Y su gran precursor fue el doctor Hans Gross. Hablemos de la evolución histórica de la criminalística. Bueno, tenemos que decir que en el año 650 después de Cristo, los chinos usaban las huellas para identificar sus documentos. Es ahí entonces donde ya se asomaba el uso de la dactiloscopia como forma de identificación. El abogado austriaco Hans Gross fue el primer detective científico. Él dio vida a las ideas ficticias de Sherlock Holmes y creó el primer laboratorio forense en la ciudad de Lyon, Francia. Marcello Malpighi, un italiano profesor de anatomía, en el año 1665 estudió los relieves papilares de los dedos de las manos. El profesor italiano de anatomía de la Universidad de Bolonia, Matteo Orfila, 1800, estudió los venenos, dando origen así a la toxicología. Alphonse Bertillon, antropólogo francés, en el año 1879 creó el primer sistema de identificación de criminales mediante el método antropométrico, por cuanto el antropólogo, y a través de mediciones de ciertas partes del cuerpo, ciertos huesos, ciertas anatomías, pues él se basó para darle uso con fines de identificación. Francis Galton, en 1826, desarrolló el primer método de clasificación para el archivo de huellas digitales. De hecho, hay un material que se usa mucho en dactiloscopia, que es la lupa de Galton. La lupa que usan los identificadores dactiloscopistas al momento de evaluar el relieve dactilar, la huella dactilar. En 1896, Juan Bucetic deja de utilizar el método antropométrico de Bertillon y reduce a 4 tipos fundamentales los estudios de la dactiloscopia. Ya se hizo más específico. El francés Edmund Locard describió la idea de la evidencia traza y creó el principio de intercambio o transferencia de
evidencias. Y fue el primero que asomó el estudio de la evidencia traza, que es la evidencia microscópica, la evidencia que no vemos a simple vista. La definición de objetivos de la criminalística. Primero tenemos que decir que es una ciencia auxiliar del derecho penal, de carácter multidisciplinario. ¿Por qué? Porque se basa en múltiples disciplinas y ciencias del saber para su funcionamiento, para su aplicación, que mediante la ayuda de otras ciencias, basándose en la metodología científica, estudia y analiza las evidencias físicas allá en un sitio de suceso, lugar del hecho o escena del crimen. ¿Con qué finalidad? De determinar la identificación de los autores y la comprobación del delito. Objetivos de la criminalística: el objetivo material, el estudio de las evidencias físicas y digitales que se utilizan y se producen en la comisión del hecho punible. Y el objetivo formal, a través del uso de la metodología científica, aporta elementos de prueba a los órganos que procuran justicia. Ahí los dos grandes objetivos de la criminalística. Características de la criminalística. Bueno, es una ciencia por sus métodos y principios. Se basa en una metodología técnico-científica. Es netamente comparativa. Siempre tiene que haber un estándar de comparación para poder funcionar la criminalística. Si encontramos una huella en el sitio de suceso o escena del crimen, pues tenemos que, una vez levantada esa huella y estudiada, tenemos que vincularla con algo o con alguien para poder decir, esta huella pertenece a cierta persona. Entonces, tiene que haber una comparación. Disciplina auxiliar del derecho penal. A través de su acción, pues auxilia al derecho penal para fundamentar los expedientes que se llevan. Identificativa e individualizadora. Ya dijimos que al ser netamente comparativa, pues va a identificar y va a individualizar a la persona o personas vinculadas con el hecho que se investiga a través del estudio de la evidencia. Aplica metodología técnico-científica. Se basa en la ciencia para su aplicación. Es experimental, por consiguiente, porque usa metodología científica y se apoya en las ciencias del saber. Interrogantes de la criminalística. Bueno, la criminalística o todo investigador criminal, pues debe hacerse o tiene que hacerse necesariamente estas preguntas para poder actuar y poder aplicar la metodología criminalística o el estudio de la criminalística en un hecho, en la investigación de un hecho punible. ¿Qué sucedió? Bueno, a través del estudio minucioso y ordenado de la escena del crimen y de las evidencias allí encontradas, que luego son colectadas a través del uso de la cadena de custodia de la evidencia física, pues va a poder permitir al investigador dilucidar y responder esta pregunta. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Dónde sucedió? Pregunta relacionada con el lugar del hecho, el sitio del suceso, el lugar del crimen, la escena del crimen. También se debe estudiar de manera minuciosa todos y cada uno de los sitios de sucesos de acuerdo a sus modalidades. Si se trata de un sitio abierto, cerrado, mixto, de liberación, pues el investigador criminal debe estudiar cada uno de esos sitios y ver, englobar o enfocar ese sitio según el tipo de evidencias que se encuentre. Entonces, ¿dónde sucedió? Tiene que ver con el sitio de suceso, que puede ser el sitio originario, pero también podemos estar en presencia de un sitio modificado, un sitio simulado, ¿verdad? Asimismo, un sitio de liberación. Eso me lo va a decir todos y cada uno de los elementos encontrados o evidencias criminalísticas encontradas en el sitio. La forma, la posición del cadáver,
la temperatura que presenta el cadáver, la sangre que emana del cadáver, la forma como se dispone, como está dispuesta esa sangre en el sitio de suceso, me va a decir, o le va a decir al criminalista, este cadáver, el hecho ocurrió acá y el cadáver quedó de la forma como lo encontramos, o este cadáver, el hecho no ocurrió acá, simplemente el cadáver lo trasladaron de otro sitio y lo dejaron acá, sitio de liberación. ¿Por qué? Porque el estudio de la morfología, de las sustancias hemáticas, de la forma como están dispuestas las evidencias, de las características morfológicas del cadáver, que tiene que ver con las divideces, las rigideces, la posición del cadáver, la adherencia de evidencias del sitio en el cuerpo del cadáver y viceversa. Todo eso tiene que ver, tiene que estudiarse para saber dónde sucedió. ¿Cómo sucedió? Bueno, se trata pues de el estudio del modus operandi, que también me lo van a decir las evidencias físicas halladas, siempre y cuando la escena del crimen no haya sido alterada o modificada. Muy importante eso. ¿Cuándo sucedió? Relacionado con el tiempo en que ocurrió el hecho, ¿sí? La data de muerte, y también me lo va a indicar el estado de las evidencias encontradas a través del uso de los órganos de los sentidos al momento de analizar todos y cada uno de los elementos dejados en la escena del crimen, al momento de realizar la inspección técnica del sitio de suceso. ¿Quién lo cometió? Bueno, relacionado con la identificación de los autores o partícipes del hecho que se investiga. ¿Mediante qué? El estudio de las evidencias dejadas en el sitio, también muy importante, cual me va a determinar la relación que existió entre la víctima, el victimario, el medio de comisión y el sitio de suceso. No es otra cosa sino el tetraedro de la criminalística, la relación que tienen todos y cada uno de esos elementos para poder saber quién cometió el hecho punible. ¿Con qué se cometió? Bueno, el estudio del medio de comisión empleado para cometer el hecho que se investiga. Estamos hablando del arma, del instrumento, de la herramienta, del objeto o de la sustancia utilizada por el autor del hecho que se investiga para perpetrar el mismo. Estamos hablando de las elementos, objetos activos del hecho punible. Los elementos pasivos, los objetos pasivos son los que el autor deja en el sitio de suceso. Las ramas de la criminalística. Bueno, tenemos la balística forense, ¿sí? El estudio de, eso lo vamos a ver en la segunda unidad, donde vamos a hablar sobre las ramas en que se divide la criminalística y las ciencias en las cuales se apoya la criminalística para su estudio. La balística forense, la documentología, la fotografía, dactiloscopia, planimetría, microscopía electrónica, avalúos, siniestros, laboratorios biológico, físico y químico. Principios rectores de la criminalística. Bueno, tenemos que hablar, estos principios son muy importantes, por los cuales la criminalística se basa en todos y cada uno de ellos para su funcionamiento, para su aplicación. Es por eso que podemos hablar del principio de uso. Los hechos que se cometen, pues, o se realizan, siempre se utilizan agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos. Estamos hablando del medio de comisión utilizado. Esto tiene que ver con el principio de uso. Esos principios, agentes mecánicos, físicos, químicos, biológicos, pues van a dejar su huella o su rastro en el sitio donde impactan, sobre el cual son utilizados. Y esto es de importancia para el estudio del principio de uso como principio rector de la criminalística. El principio de producción, a través de la utilización de estos agentes químicos, físicos, mecánicos, biológicos, para la comisión del hecho punible, siempre se producen elementos materiales de gran variedad, morfología, estructura y representan elementos reconstructores o identificadores. Estamos hablando de la marca que deja una herramienta al ser aplicada sobre un objeto,
la huella de calzado encontrada sobre una superficie, el rastro de sustancia hemática sobre la pared. Todos eso, y cada uno de ellos, pues, tiene que ver con este principio de producción, principio de intercambio o transferencia, uno de los principios, si se quiere, fundamentales dentro de los principios rectores de la criminalística, por cuanto es el principio que dice que al consumarse el hecho, de acuerdo con las características de su mecanismo, se origina un intercambio de indicios entre el autor, la víctima, el lugar de los hechos, o en su caso, entre el autor y el lugar de los hechos. Es una transferencia, como su nombre lo dice, es de intercambio o transferencia recíproca. El autor va a dejar elementos en la víctima en el sitio de suceso, pero también se va a llevar en su humanidad elementos tanto de la víctima como del sitio de suceso. Va a haber un intercambio de transferencia recíproca de evidencias. Deja evidencias, se lleva evidencias. Principio de correspondencia de características. Es un principio que se basa universalmente en la acción dinámica de los agentes mecánicos vulnerantes sobre determinados cuerpos, ¿sí? Van a dejar impresos sus características reproduciendo la figura de su cara que impacta. Por ejemplo, la cizalla que corta un candado para violentar una puerta y poder introducirse y realizar el hurto o el robo, esa cizalla pues va a dejar ciertas marcas, las cuales pueden determinarse a través de una experticia física comparativa. Hay una correspondencia de características. Las características de la cizalla sobre en este caso el candado, el cual fue violentado. Principio de reconstrucción de hechos o fenómenos. El estudio de todos los elementos materiales de prueba asociados al hecho, pues darán las bases y los elementos para conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso concreto. Y reconstruir el mecanismo del hecho o fenómeno para acercarse a conocer la verdad del hecho investigado. Todo y cada uno de los elementos hallados en el sitio de suceso pues van a ser debidamente interpretados y van a poder dar luces al investigador sobre lo que pudo haber ocurrido en el sitio. Principio de probabilidad. Bueno, la reconstrucción de los fenómenos y de ciertos hechos que nos acercan al conocimiento de la verdad pueden darse con un bajo, mediano o alto grado de probabilidad, o simplemente sin ninguna probabilidad. Pero nunca en un sitio de suceso vamos a poder decir que ocurrió exactamente cómo se dio. Siempre va a haber una probabilidad. Nunca va a existir la certeza total de cómo suceden los hechos. Y el principio de certeza, pues, es a través de las identificaciones cualitativas, cuantitativas y comparativas de la mayoría de los agentes vulnerantes que se utilizan y los elementos que se producen en la comisión de los hechos. Estamos hablando de las evidencias físicas a través del uso de la metodología, la metodología y procedimientos adecuados, pues nos pueden dar una certeza de que, por ejemplo, en el caso de la cizalla, si exactamente esa cizalla, marca tal, modelo tal, fue la que cortó el candado marca tal, modelo tal. ¿Por qué? Por las características únicas halladas, presentes en la cizalla, halladas en el candado violentado. La diferencia con la criminología. La criminalística, pues, no tiene nada que, o sea, sí se relaciona con la criminología, pero una cosa no tiene que ver con la otra. En cuanto a su objeto de estudio, la criminología y la criminalística se pueden asemejar, pero no son la misma cosa.
La criminología se ocupa de la personalidad del delincuente, la criminalística se ocupa de los productos de la personalidad delictuosa del delincuente, además de que estudia el perfil, analiza el perfil, la personalidad del delincuente, para poder conocer las causas que motivaron su conducta delincuencial. La criminalística estudia y analiza el conjunto de los objetos o instrumentos con los cuales se pudo cometer el delito. La criminología estudia el por qué. La criminalística estudia el cómo, cuándo, dónde y quién del hecho violento. La criminología estudia el delincuente y sus perfiles psiquiátricos. La criminalística estudia los resultados de los delitos para determinar e individualizar sus autores y los medios de comisión. La criminología es una ciencia causal. La criminalística es una ciencia causal explicativa. Causa y efecto. La investigación criminal. ¿Qué busca la investigación criminal? Bueno, realizar las diligencias urgentes y necesarias. ¿Sí? El estudio de los elementos activos y pasivos de la perpetración del delito. Investigar los delitos. Identificar e individualizar a los autores del hecho punible. Determinar y hacer constar las circunstancias de modo, tiempo, lugar en que ocurrieron los hechos. Y aportar los elementos probatorios que sirvan para fundar la acusación fiscal, sin menoscabo a la defensa y los derechos del imputado. El tetraedro de la criminalística, bueno, conformada por sitio de suceso o escena del crimen, elementos de convicción o medios de comisión, la víctima y el victimario. Al verificarse el hecho punible, debe existir una relación o intercambio entre todos y cada uno de los elementos que conforman el tetraedro. Es decir, entre la víctima y el victimario, entre el victimario y el sitio de suceso, entre la víctima y el sitio de suceso, entre los elementos de comisión o medios de comisión y la víctima, y así sucesivamente. Todos y cada uno de ellos tienen que tener una vinculación para poder dilucidar el cómo, cuándo y por qué ocurrieron los hechos que se investigan. Y dicha relación es la guía sobre la cual se basa la investigación criminal, a través del uso de la aplicación de los principios criminalísticos. La criminalística de campo es una forma de acción de la criminalística. Está conformada por la inspección técnica del sitio de suceso, de vehículos y cadáveres, la planimetría o levantamientos planimétricos, la trayectoria balística, el análisis y reconstrucción de los hechos y los ensayos o pruebas de luminol. Todas estas son actividades o experticias que se realizan en el sitio de suceso. Por eso se llama o se denomina criminalística de campo. La criminalística de laboratorio, pues ahí es donde entra el estudio de la evidencia traza. No es otra cosa sino fibras, minerales, vidrios, suelos, sustancias, pinturas, residuos de disparos y explosivos, que se encuentran como resultado del principio de intercambio que ocurre entre la víctima y el victimario con el sitio del hecho y o los medios de comisión empleados. Estamos hablando del tetraedro de la criminalística. Esa evidencia se analiza e interpreta a través de una metodología técnico-científica mediante el uso de equipos y reactivos especiales. Se valora y describe utilizando el método inductivo. ¿Por qué? Porque esta evidencia traza no es una evidencia que podemos encontrar a simple vista, podemos ver a simple vista, sino que tiene que, a través del uso de ciertos equipos especiales y reactivos especiales, pues el experto criminalista va a estudiar ese tipo de evidencias que va a ser muy fundamental a la hora de poder determinar de que cierta persona estuvo en contacto en ese sitio de suceso o que estuvo en contacto con la víctima, por cuanto se van a estudiar ese tipo de evidencias, pequeñas evidencias, micros, a través de su análisis, en laboratorios de microanálisis del cuerpo de investigación criminal, el experto, a través del uso de metodología técnico-científica y el uso de equipos especializados y reactivos especializados, pues va a estudiar este tipo de evidencia. Muy importante a la hora de determinar la culpabilidad y la relación que existe entre la víctima, el victimario, víctima, sitio de suceso, victimario, sitio de suceso, medio de comisión. Es decir,
el tetraedro de la criminalística. La evidencia física, bueno, muy importante, estamos hablando de elementos criminalísticos, evidencia física, es todo objeto material, sustancia, huella o rastro de naturaleza diversa y de distintos orígenes que guarde relación con el hecho investigado. ¿Por qué? Porque sirvió para producirlo o porque es una consecuencia de los mismos y cuyo análisis puede conllevar a la demostración científica del delito, de sus autores y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo los cuales se cometió el hecho que se investiga. Es decir, que la evidencia se puede haber originado producto del hecho que se investiga, del delito cometido, pero también se usaron ciertos elementos, ¿sí? Sustancias, materiales de diversa naturaleza para perpetrar el hecho que se investiga, el delito que se investiga. Entonces, eso es la evidencia física. Cualquier objeto material de cualquier tamaño, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Es por eso que tenemos la evidencia traza, que es la evidencia microscópica, que para ser analizada pues requiere de el uso de ciertos equipos especiales para poder hacer su estudio, así como aquellas evidencias grandes que por su tamaño pues no pueden ser transportadas y simplemente son fijadas a través de una fotografía. Todo eso constituye la evidencia. Entonces dijimos, cualquier huella, rastros, manchas, residuos, vestigios similares dejados en la ejecución de la actividad delictiva o armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la actividad delictiva. Dinero, bienes, otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva, los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en el desarrollo de la diligencia investigativa, de registro de allanamiento, la inspección corporal y registro personal. También son considerados evidencia física. Los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de inspección y que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder, así como los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, video o cualquier otro medio avanzado utilizado como cámaras de vigilancia en recinto cerrado o en espacio público. Todas son consideradas evidencia física. ¿Cuáles son los factores negativos que influyen en el análisis de la evidencia? Bueno, al momento de colectarlo, pues podemos encontrarnos con materiales insuficientes. No son los materiales la cantidad adecuada para poder analizarlos. Materiales inadecuados, no son los materiales idóneos para ser analizados. Materiales contaminados, es el material suficiente y adecuado, pero no se encuentra contaminado, bien sea por efectos del sitio de suceso o bien sea por efectos de manipulación por parte del investigador. Materiales deteriorados, materiales que se dañan durante la colección o que se encuentran ya deteriorados en el sitio de suceso. Materiales no especificados, son materiales que no tienen ninguna identificación. Y los materiales destruidos, materiales que llegan tan dañados que se consideran destruidos y no pueden ser analizados. La inspección técnica, bueno, es el medio probatorio por el cual el funcionario policial o el experto percibe una materialidad del hecho directamente, es decir, sin intermediarios. Va a ser la primera acción mediante la cual el funcionario va a tener contacto con el sitio de suceso o lugar del hecho o escena del crimen, y una vez allí deberá hacer uso de los órganos de los sentidos, vista, olfato, gusto, tacto. ¿Para qué? Para poder determinar la presencia de evidencias físicas y dejar constancia de las condiciones y estados en que fueron encontrados todos y cada uno de los elementos materiales que serán considerados evidencias de interés criminalístico para la investigación. Por ejemplo, hay evidencias que se pueden decir que son invisibles, pero que son perceptibles a través del olfato, como por ejemplo el olor a gas en un sitio de suceso, un siniestro, donde hubo una explosión y pues el investigador debe determinar qué ocasionó, cuál fue el origen de esa explosión. Y a través del sentido del olfato, pues va a percibir un olor a gas que lo va a orientar a que posiblemente
este gas pudo haber sido el detonante de esa explosión. Asimismo, a través de la vista, el gusto, del tacto, al tocar las evidencias, pues el investigador va a dejar constancia de todos y cada uno de los elementos hallados en la forma como fueron hallados. Y es una forma también de fijar el sitio de suceso apoyados en la fotografía. Entonces, la obtención técnica de la evidencia física se realiza mediante cumplimiento progresivo de los pasos de ¿qué? Observación, protección, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetaje, registro y traslado de la evidencia física susceptible a ser analizada. La inspección técnica tiene su basamento legal en el capítulo 2 de los requisitos de la actividad probatoria, sección primera de las inspecciones, en el artículo 186. Todo lo observado deberá ser plasmado en forma escrita, ¿sí? En un acta de inspección técnica, la cual constituye una de las formas de fijación del sitio de suceso. Todo deberá ser apoyado con fijaciones fotográficas de carácter general, particular y de detalle del sitio y de todo y cada uno de los elementos colectados, hallados y colectados, reforzando de esta forma lo plasmado en el acta escrita. De la realización de una buena o mala inspección va a depender el curso y desenlace de la investigación penal. Si en una investigación penal de un delito de homicidio se realiza una mala inspección técnica, pues la investigación va a nacer torcida y va a tener problemas porque nació mal. Si se realiza una buena inspección técnica del cadáver y del sitio de suceso en un caso de homicidio o en cualquier caso, pues la investigación se va a encaminar de manera correcta, de manera idónea y tendrá un final feliz por cuanto se tomó en cuenta todos y cada uno de los protocolos que deben ser utilizados por todo investigador en una investigación y una inspección técnica del sitio de suceso, donde no debe dejar pasar ningún detalle al momento de colectar la evidencia física, lo cual posteriormente va a servir como elemento probatorio que, como su nombre lo dice, probará que existe vínculo entre el sospechoso con el hecho que se investiga y pues se van a determinar responsabilidades penales. El fundamento legal de la inspección técnica en el Código Orgánico Integral Penal se menciona en su artículo, en su capítulo 2, relacionado con las actuaciones y técnicas especiales de investigación, específicamente en el artículo 460, referente al reconocimiento del lugar de los hechos, enfatizando en su aparte 5, que la fijación y recolección de las evidencias, huellas, vestigios encontrados en el lugar ingresarán en cadena de custodia para la investigación a cargo de la o el fiscal, quien dispondrá las diligencias pertinentes. Es importante entonces tomar en cuenta que aparece la cadena de custodia de la evidencia física, lo cual le va a dar autenticidad, va a ser la garantía de que la evidencia colectada va a ser la misma que será posteriormente analizada en el laboratorio criminalístico. Sitio de suceso, lugar del hecho o escena del crimen. Es aquel sitio o lugar donde ocurrió el hecho punible. Puede existir más de un sitio o escena del hecho que se investiga. Puede ser de liberación, de perpetración, de preparación, y es cualquier sitio donde haya quedado evidencia. Los tipos de sitios de suceso. Bueno, los escenarios donde puede ocurrir uno o varios hechos constitutivos de delitos pueden ser de fácil o complejo procesamiento. Ello dependerá de las circunstancias del mismo. En tal sentido, podemos decir que los tipos de escenarios pueden ser abierto, aquel que se encuentra al aire libre, ¿sí? Expuesto a la intemperie, a las inclemencias del tiempo, así como al acceso de agentes externos, curiosos y animales. Sitio de suceso cerrado, como su nombre indica, es aquel que se encuentra en un lugar cerrado, es decir, protegido, ¿sí? Las evidencias pues se encuentran protegidas de las inclemencias del tiempo, de los curiosos, del sol, de la lluvia, el polvo, que podría alterar la condición y posición de las evidencias. El sitio de suceso mixto consideraba aquel que se ubica parte en área cerrada y parte en área abierta. Hay modalidades también de sitio de suceso. El prolongado es el que se inicia en un lugar y concluye en otro, con sus mismos protagonistas o parte de estos. Este ocurre
en horas y lugares diferentes, teniendo en cuenta la relación de sus protagonistas, los elementos, parte de estos. El sitio de sucesos de liberación es aquel en el cual los sospechosos o el sospechoso se deshace o se libera de las evidencias del delito que al momento de procesar el escenario se desconoce su origen. Con respecto a esto, podemos definir un caso particular, como por ejemplo, para poder determinar cuál es el sitio del hecho o escena del crimen. Pues, como por ejemplo, cuando se consigue un cadáver en un barranco, pero luego se descubre que fue asesinado en el interior de un apartamento a través del análisis de las evidencias y posteriormente trasladado en el baúl de un vehículo y abandonado en el potrero mencionado. Cabe preguntarse entonces, ¿cuál será el lugar del hecho o escena del crimen? Por tal motivo, resulta más apropiado manejar el concepto diciendo que es el lugar del hecho, cualquier sitio donde haya quedado evidencia física. De acuerdo al ejemplo anterior, pues el apartamento, el baúl del vehículo transportador y el barranco son todos, o pueden considerarse todos, lugares del hecho, sitio de suceso o escena del crimen. Asimismo, el artículo 458 del Código Orgánico Integral Penal pues define el escenario del crimen. Es el lugar donde se ha cometido uno o varios hechos delictivos en el cual podemos encontrar evidencias físicas o materiales, víctimas, testigos, autor o autores que han materializado el hecho. La cadena de custodia de la evidencia física no es otra cosa sino el sistema o el proceso o el procedimiento que se lleva a cabo para garantizar la autenticidad de la evidencia encontrada y colectada en un sitio de suceso. Tiene su basamento legal en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal, donde pues menciona la protección, cada uno de los pasos que se deben cumplir para la cadena de custodia de la evidencia física y digital, la protección, la colección, la fijación, el embalaje, rotulado, etiquetado, preservación y traslado de las evidencias, entrega a las autoridades jurisdiccionales y custodia definitiva de la evidencia o elementos de prueba en el área de resguardo respectiva. Tenemos que entonces acotar de que la cadena de custodia de la evidencia podemos verla como un sistema y como un proceso. Como un sistema, como un conjunto de normas, procesos e instituciones que interactúan y se interrelacionan de manera permanente para regular su funcionamiento en todas sus fases como garantía del proceso penal. Y como proceso, pues la cadena de custodia es el conjunto de procedimientos y actividades de naturaleza técnico-científica que se llevan a cabo para garantizar el tratamiento adecuado de las evidencias, para evitar su modificación, su pérdida o sustitución o su destrucción durante cualquiera de las fases en que se encuentren. Según el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 456, conseguimos el fundamento legal de la cadena de custodia y se lee que es el procedimiento encaminado a garantizar la autenticidad de las evidencias de tal manera que pueda establecerse con certeza que las muestras, rastros u objetos sometidos a análisis periciales e incorporados legalmente al proceso penal a través de los diferentes medios de prueba son los mismos que se recolectaron en la escena del crimen. Es el sistema de aseguramiento de la evidencia física, compuesto por personas, normas, procedimientos, información, contenedores y lugares que al avalar el cumplimiento del principio de mismidad garantiza la autenticidad de la evidencia que se colecta y analiza que se exhiba en la audiencia del juicio oral. Ese es el principio de mismidad, el cual vamos a ver a continuación. ¿De qué se trata eso? Bueno, ¿qué quiere decir? Que el elemento que se utiliza para elaborar la hipótesis acusatoria, el elemento encontrado en el sitio del suceso, la evidencia física, sea realmente el mismo objeto encontrado en la escena y el mismo sobre el cual se realizaron los análisis y vínculos, y el mismo que se exhiba en el juicio como evidencia. Que el estado del elemento se conservó en el mismo statu quo, es decir, que el estado en que se encontró el elemento en la escena sea el mismo estado en que se entregó a los laboratorios, que no haya habido ningún tipo de modificación, alteración o modificación del mismo.
que la posición en la que se encuentra el elemento con respecto a la víctima, a las demás evidencias y a la escena del crimen, y que sirve de argumento para interpretar, inferir, relacionar o vincular personas o cosas con los hechos, se fijó, es decir, se documentó y se fotografió en la misma forma y posición como originalmente fue dejado por los actores del hecho que se investiga. Se debe estar en la capacidad de demostrar que la transferencia de la evidencia sucedió durante la comisión del mismo hecho que se investiga y que no se trata de una transferencia o plantación de evidencia ocurrida antes o después del suceso, pues estaríamos enfrentando el concepto de contaminación de la evidencia física, contaminación del sitio de suceso y de la evidencia física. Bueno, con esto llegamos al final. Espero que haya sido de su agrado y pues lean el material que se encuentra en el aula y nos estamos viendo en posteriores clases. Hasta luego. Gracias.